Capítulo 3. Guía de las aves de esta marisma. Después de los peces, los vertebrados más abundantes de esta marisma son las aves acuáticas. Gracias a ellas se le concedieron a este espacio natural las primeras figuras de protección. A pesar de ello, y por múltiples sucesos, en los últimos años la cantidad de aves acuáticas invernantes en este humedal han disminuido aproximadamente un 30%. Una gestión deficiente de los humedales, la caza, la destrucción de sus zonas de cría, invernada o zonas de descanso en las migraciones, son algunas de estas causas. El grupo más característico de este ecosistema son las limícolas, un término que deriva del latín limus para referirse al lodo, sustrato propio de las marismas. En este capítulo se muestran las limícolas que frecuentan este complejo intermareal. En el mundo hay 214 especies de limícolas. En este espacio a lo largo de cada año se pueden ver unas 20 especies diferentes. El tamaño varía según la especie. Los zarapitos son los más grandes, las agujas son de tamaño mediano y los correlimos son los más pequeños. La forma de sus patas, y sobre todo la de sus picos, son una adaptación al método que utilizan para capturar sus presas. Los picos largos se utilizan para localizar presas de forma táctil, por medio de terminaciones nerviosas con receptores químicos y mecánicos. Los picos cortos están asociados a una caza por localización visual, aunque algunas especies pueden utilizar ambos métodos. Como una adaptación a los lugares que ocupan, la mayoría de las limícolas tienen dos tipos de plumaje, uno nupcial durante la época de reproducción y otro diferente durante el resto del año. Mientras dura el proceso de muda, las aves suelen tener un aspecto diferente con un plumaje intermedio. Vamos a conocer algo de las especies más comunes de este humedal. Empezamos por el más grande, el zarapito real, Numenius arcuata. Con su gran pico curvado, busca sobre todo cangrejos de forma táctil. Cuando los captura, les arranca las patas para poder tragar el cuerpo sin problemas, y luego va recogiendo las patas que ha dejado esparcidas por el sustrato. Al igual que en toda Europa, su población en este humedal ha disminuido considerablemente, con unos 300 ejemplares invernantes, que vienen ya en agosto desde Inglaterra, Alemania o Polonia. Parecido al real, pero de menor tamaño, y con unas franjas oscuras en la cabeza, podemos ver al zarapito trinador, Numenius phaeopus. Aunque un centenar de aves pasa el invierno en esta zona, se suelen observar en mayor número durante las migraciones de primavera, cuando hacen una parada en sus viajes desde África a Islandia, o en septiembre, cuando se detienen aquí camino hacia África. Algunos años se han contado más de 2000 en primavera. Siguiendo por tamaños de mayor a menor, ahora estarían las agujas colinegras, Limosa limosa. Datos recogidos durante varias décadas indican que todas las aves de esta especie que se ven aquí proceden de Islandia. En este complejo húmedo se alimentan de pequeños invertebrados marinos, aunque también frecuentan prados inundados de agua dulce. Es una especie muy sensible a la presencia de depredadores como el halcón peregrino, que hacen que la mayoría de las aves presentes se escapen hacia otros humedales. Tras varios años aumentando su número hasta los 800 ejemplares, la presencia de varios halcones que se alimentaban de colinegras hizo que ese mismo invierno el número se redujese a menos de 300. Varias aves que estaban marcadas con anillas de colores fueron vistas en la desembocadura del Tajo, Lisboa, pocos días después. La mayoría de las limícolas son grandes viajeras. Desde Alaska hasta Tasmania, en un viaje de 11 días sin parar, es el vuelo continuo más largo que se conoce para las aves, 13.560 kilómetros, lo realizó una aguja colipinta limosa lapónica. Esto se supo gracias a que portaba un emisor vía satélite. Las pocas aves que pasan el invierno aquí, unas 200,
Vienen del norte de Escandinavia y Rusia. Algunos años con vientos que las frenan, pueden parar unos días en primavera varios miles de aves. Vienen de África y seguirán hacia el norte de Rusia. Esta especie es más costera que las colinegras, frecuentando las playas, en las que se alimenta de pulgas de mar. Con un tamaño similar al de las agujas, pero con picos más cortos y cabeza más cuadrada, podemos ver a los chorlitos. Desde la tundra ártica de Rusia llega el chorlito gris Pluvialis squatarola. Los primeros llegan a finales del mes de julio. Tiene un plumaje de invierno discreto que cambia notablemente en la época de cría. Esta especie ha dejado de tener importancia internacional en la zona, con un gran descenso de los efectivos invernantes. Ahora, apenas invernan unas 600 aves de las 2000 de hace un par de décadas. Al contrario que el chorlito gris, el chorlito dorado, Pluvialis apricaria, se puede ver tanto en la marisma como en sistemas dunares o campos de cultivo. Poco a poco, a lo largo del invierno, van llegando hasta 200 ejemplares. Los archibebes son otro grupo de limícolas que se pueden ver en esta marisma. Son algo más pequeños y estilizados que los chorlitos. Haciendo referencia a su nombre, el más abundante es el archibebe común, Tringa totanus. La gran mayoría de las aves presentes aquí vienen de los Países Bajos. La destrucción de sus zonas de cría, para convertirlos en zonas agrícolas, es la principal causa de su gran descenso en sus zonas de origen. Aquí se ha notado mucho, pasando de 1100 aves a apenas unas 300 en los últimos inviernos. Con un origen más norteño y de colores más apagados, podemos ver al archibebe claro, Tringa nebularia. A ambos archibebes los podemos ver en los bordes de las marismas y zonas encharcadas, donde se alimentan de invertebrados y pequeños peces. Tanto el común como el claro, aunque tienen un pico más o menos largo, utilizan frecuentemente la técnica de caza por localización visual. Como otras especies de limícolas presentes en la zona, los archibebes suelen estar descansando cuando la marea está llena. Con un tamaño y aspecto parecido al de los archibebes, durante las épocas de migración, unos pocos ejemplares de combatiente, Calidris pugnax, suelen recalar por aquí. Se suelen alimentar a cualquier hora independientemente del estado de la marea, recalan aquí para acumular grasa, que será el combustible que utilicen en sus largos viajes migratorios. En esta especie, los machos son considerablemente mayores que las hembras, contrariamente a lo que sucede con la mayoría de las limícolas, donde las hembras suelen ser mayores. Del mismo grupo que los combatientes y con tamaños diferentes, hay varias especies de Calidris que se pueden ver en esta marisma. Suelen alimentarse en zonas de poca profundidad o sin agua, siguiendo las mareas. El más grande de este grupo es el correlimos gordo, Calidris canutus. Unas pocas aves pueden llegar desde Groenlandia o Rusia, después de criar. Suelen ser jóvenes que vienen siguiendo la línea de la costa. En verano tienen las partes inferiores de color rojizo, como también en correlimos zarapitín, Calidris ferruginea. Los zarapitines son los correlimos que tienen el pico más largo en proporción y reciben su nombre por parecerse en forma al de los zarapitos. Se suelen ver en pequeño número, sobre todo después de criar en Rusia y Siberia. Algunos inviernos se ha visto algún ejemplar rezagado. El correlimos más abundante y frecuente en la zona es el correlimos común, Calidris alpina,
llegando algunos inviernos a superar los 7.000 individuos. Es la especie que más se ha estudiado aquí, y por lo tanto la que mejor se conoce. A finales de octubre empiezan a llegar las aves que crían en Rusia. Lo hacen después de haber mudado en diferentes zonas del mar Báltico y el de Wadden, en Alemania, Países Bajos y Polonia. Llegan con el plumaje de invierno, son aves más grandes de promedio que las que se ven en primavera. Aunque su dieta es variada, lo que más consumen es un pequeño caracolillo marino, Peringia ulvae, que es abundante en esta marisma. En marzo, estas aves comienzan a marcharse, y un mes más tarde llegan las primeras que han pasado el invierno en África, principalmente en Mauritania. Muchas ya tienen el plumaje nupcial, con el típico parche negro pectoral y dorso castaño. Estarán pocos días y seguirán su viaje hacia Islandia, Groenlandia y Escandinavia. Después de la reproducción, las mismas aves, y parte de los pollos nacidos en esta temporada, regresarán a África para pasar el invierno. Algunos jóvenes se quedarán por aquí. Como indica su nombre, el correlimos más pequeño es el correlimos menudo, Calidris minuta. Cada año, en las épocas de migración, aparecen unos pocos ejemplares que a veces pueden pasar desapercibidos en medio de otras limícolas. Otro grupo de pequeñas limícolas que se pueden ver son los chorlitejos. Dentro de esta familia hay una especie que es de las pocas limícolas que están aumentando su número en los últimos inviernos. Es el chorlitejo grande, Charadrius sciaticula. En los últimos inviernos ya se han contado más de 500 ejemplares, proceden de Islandia y Centroeuropa. Durante las migraciones aparecen aves de Noruega y posiblemente de Groenlandia. Hay otras especies de limícolas que, aunque se ven en la marisma, también se pueden ver en otros ambientes, como el andarríos chico, Actitis y Poleucos. Suele mover la cola frecuentemente y no forma grandes grupos, más bien es solitario y muy territorial, por lo que se le puede ver defendiendo su territorio cuando otro de su misma especie se aproxima. Igual que el andarríos chico, hay otras limícolas que se pueden ver en varios ambientes. Las conoceremos mejor en otros capítulos. Las aves que se ven fuera de su área de distribución natural reciben el nombre de rarezas. Aunque esta zona no es de las mejores de Galicia para observar rarezas, suelen aparecer algunas todos los años. Una de estas especies raras, que se ha visto aquí en esta marisma, es el archibebe patigualdo chico, Tringa flavipes. Esta especie se reproduce en Norteamérica, pero todos los años, unas cuantas aves, arrastradas por los vientos, cruzan el Atlántico para llegar a Europa. Del mismo modo, y con el mismo origen, también ha aparecido algún chorlito dorado americano, Pluvialis dominica. También se ha visto algún correlimos pectoral, Calidris melanotos. Sus orígenes no quedan claros, ya que cría tanto en Norteamérica como en Siberia.